Hey, we're back here in the YU podcast, and we got a special guest, and we're going to talk about something very, very important, something that's happens all the time here in Utah. I know it's like it's a huge problem, and it's a huge problem here in Utah, especially with the young people. This is a youth podcast, so this is something very incredible. I'm super excited for this topic. I'm very excited for what you're about to say. I mean, I joined one of your classes, and you happened to come to give one today, Yes. right? Yeah. Yeah. Uh, and um, and yeah, so I'm super excited. So tell us a little bit about yourself, and in Spanish or English, wherever you want. See, also the kids speak Spanish and English. You can speak Spanish or English. Okay, whatever you that's want. fine. Whatever you're comfortable in. we don't Oh, care. that's fantastic, no problem. Mhm. Entonces, me llamo Sergio de Chazal, yo soy instructor certificado de primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes y me dedico mayormente a enseñar esta clase que se llama Primeros Auxilios para la Salud Mental de los Jóvenes en el estado de Utah. En el estado de Utah, la causa número 1 de muerte en la juventud entre 10 y 24 años es la muerte por suicidio. Mhm. Entonces es un problema muy grande que hay aquí en este estado y bueno, la idea es poder compartir esta clase a todos los adultos que están cerca de los jóvenes para ayudarlos a poder seguir adelante y a no tomar esta decisión tan triste de elegir irse cuando hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Mhm. Así es que sí, tomamos la clase contigo la vez pasada, con tu padre y otras personas más. Y hoy estuve enseñando una clase en el distrito escolar de Davis y vamos a tener una clase con ustedes de vuelta el 15 de abril. Yeah, 15 de abril. 15 de abril. Yeah, sí. yeah. Yeah, wow. Es increíble eso, lo que enseñas, lo que um, enseñas a la gente cómo lidiar con gente Que tiene problemas de salud mental. Sí, sí. Claro, hay dos escenarios, digamos, que aprendemos a lidiar. Ujú, El primer escenario es cuando hay una crisis y el segundo es cuando no hay una crisis. ujú, O sea, muchos jóvenes están con situaciones de salud mental o problemas, ¿verdad? Y no están en una crisis que haya que llevarlos al médico, al hospital o lo que fuera, pero sí están sufriendo. Entonces Ujú. la idea es ayudar a los papás, a los tíos, a los maestros, a los policías, a los counselors, a todos a poder saber qué hacer, cómo hacerlo, ¿no? Ujú. Y es posible, hay mucha esperanza, hay mucha esperanza con esta clase. La gente se pone mejor. Wow, wow, ok. Um, Hablando un poco de esa clase, ¿qué es algo que te hizo entrar en este tipo de Justamente estudio? yo soy de Argentina y perdí a algunas personas en mi familia y también, más que nada, digamos, de personas que yo conocía muy cerca mío, los perdí por suicidio, ¿no? Wow. Entonces, esto fue una idea de decir, bueno, se me dio la oportunidad en el 2016 por medio de una organización que me dijeron que necesitaban a una persona que enseñara la clase en español. Y anteriormente había tenido un amigo que tenía esquizofrenia y le había participado con una organización que se llama NAMI, National Alliance of Mentally Ill, aquí en Utah, que es Wow. muy linda, Ajá. donde le enseñaban una clase que se llamaba Bridges o Mm. Puentes. Y enseñé la clase en español. El primero en dar la clase en español fui yo, fue un Ujú. privilegio. Y con el tiempo enseñé la clase varias oportunidades y con el tiempo, en el 2016, me invitó una organización a poder certificarme con esta clase y lo hice, me gustó muchísimo porque es un tema que realmente es necesario y bueno, dije, no, hay que hacerlo, alguien lo tiene que hacer y me gusta mucho enseñar, entonces me fui a Oklahoma, ahí fue donde tuvimos la clase, estuve una semana full con aprendiendo, eran como 12 horas de clases. Wow. Sí, bastante intenso, aprendimos muchísimo y después tuvimos que pasar un examen y aprobé el examen y bueno, empecé a enseñar en todos lados, sobre todo acá en Utah, más que nada. Wow. ¿Y qué has visto y por qué crees que aquí en Estados de Utah es uno de los lugares más afectados por Por el suicidio, suicidio? sí, por el suicidio, depresión. Justamente hoy, cuando estaba haciendo esta clase de hoy fue en inglés, Ujú, una de las personas decía, no hizo falta preguntar esto, una persona decía que cuando ella se mudó de Georgia ujú. a Utah, ella se dio cuenta el choque cultural que fue. Por ejemplo, Wow. ella veía que este estado era como que estaba muy estructurado,
como que las personas tenían ideas, digamos, muy fijas o que tenían, había mucha presión sobre los jóvenes. Wow, Y okay. eso pudiera ser, pero también hay otros factores, ¿no? En Utah, por ejemplo, estamos muy altos, ¿no? Estamos a más de 6.000 pies y eso también está Mm. comprobado científicamente que genera depresión, genera tristeza y genera este tipo de situaciones. Y también el clima. ¿Has visto en Ah, sí, invierno? sí, sí. Aquí se llama el seasonal depression, ¿no? SAR, no Sí, el el SAR. SAR, el Sí, SAR, el ajá. SAR, donde los jóvenes y los adultos también sufrimos de este cielo gris permanentemente, la falta de sol, etcétera, Ujú. y eso no nos ayuda para nada. Entonces, hay que tener en consideración estas cosas, ¿no? Ah, wow, wow. Sí. Ah, entonces, ok, ok. Sí, yo he visto mucho aquí en el estado de Utah que antes, yo creo por lo menos en el 2018 fue que Ujú. fuimos el número uno por lo menos en depresión, Sí, pero que fuimos afectados en depresión, sí, pero sí, sí, sí. y casi siempre está conectado depresión con suicidio o casi no siempre. Bueno, digamos que el suicidio viene por pensamientos, ¿verdad? Pudieron haber enfermedades de salud mental, pudieron haber situaciones también que afectan, digamos, y que hacen que la persona tome esa decisión. Wow. Por ejemplo, puede ser violencia doméstica, puede ser puede ser abuso sexual, etcétera. Y también otras cosas. Por ejemplo, depresión, como tú dices, Ujú. puede ser falta de una desregulación hormonal Mm, también, ok, que hace que el cerebro no funcione, no esté como tiene que ser. ok. Entonces, sí, muchos factores hay. Wow. y- Hablando de los factores, ¿cuál sería uno de los factores que tú has visto en Utah que es lo más población porque tienen, aquí, por lo menos aquí en el estado de Utah? Claro, lo que dice la Universidad de Utah justamente, que ellos han hecho estudios, dicen que el clima tiene mucho que ver porque realmente sí sube la tasa de muerte por suicidio a partir de octubre, noviembre hasta abril, siempre es más alto. Wow, ok. Y también, también en la época de las fiestas, por ejemplo, donde muchos de nosotros inmigrantes Ujú, extrañamos a nuestra familia, extrañamos las cosas que nosotros hemos vivido y de repente ujú, no las tenemos, y son factores que van aumentando, son varios componentes. Entonces, en la clase hablamos, por ejemplo, lo que son los factores de riesgo ujú, y también los factores de protección. ujú, Entonces, los factores de riesgo son estos, como la soledad, la falta de familia, la falta de comunicación, el clima, la ujú. altura, también los problemas de no entender el idioma, hay Wow. varias cosas que se van sumando. Y los factores de protección son las cosas que podemos tener en nuestra vida que nos van a ayudar a salir adelante. Por ejemplo, tener comida todos los días. Ujú, La parte económica tiene mucho que ver. Después tener un buen refugio, tener comunicación con los padres, tener rutinas hogareñas consistentes, ok. digamos, estar con la familia, ir a una Mm, iglesia, por wow, ejemplo, es muy ok. importante. Tener Sí, espiritualidad es muy importante para sí. la salud mental. Yo he escuchado que una estadística que la gente que va a la iglesia es personas más felices, Sí, estadísticamente hablando, ¿verdad? sí, 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 Que sí, una sí. persona que va a una iglesia o va Ujú. o ora hasta ahora que son Claro. más felices. ¿Sabes? Oh, sí. Dice, mira, pero yo creo por eso, por el sentido de comunidad, como la Claro, comunidad que... claro, está la comunidad, también está la comunión con Dios, ¿verdad? Ajá. O con el ser que uno crea, ¿verdad? Ujú, Y el hecho de, por ejemplo, tú decías en la oración, es el hecho de poder comunicarse con un ser superior ujú, y es de entregar también nuestros problemas. Tenemos una oportunidad de sentirnos mejor porque sí. podemos en la oración, podemos entregar nuestros problemas, podemos ayunar, Ujú. podemos servir a otros y a veces cuando servimos a otros nos damos cuenta que nuestra vida no está tan mal, Sí, ¿verdad? sí, sí. Cuando Sí, ayudamos a sí, otros. sí. Entonces es importante el servicio, nos ayuda a Ajá. nosotros. Alguien me dijo una vez que el que no sirve, no sirve, y es verdad. Sí. Es muy Sí, importante sí, sí. servir, Sí, sí. ¿no? A veces yo veo, Me por gusta ejemplo, eso. en Facebook, ¿no? Ajá. La gente dice, uy, tenemos que orar por esta persona para ayudarla porque tiene problemas de alguna forma, ¿no? Ajá. Entonces yo pienso siempre en mi mente, digo, qué bueno sería ayudarlos con dinero o ayudarlos con comida o Un ayudarlos, por tiempo. ejemplo, una familia que tiene a un hijo en el hospital y Ujú, tiene otros hijos, cuidarle a los hijos, ujú. limpiarles la casa, limpiarles el baño, Sí. o sea, estar ahí. Y eso de la parte en la cual nosotros ayudamos a la gente a no sentir esa soledad es bien importante. Y eso es lo que pasa
en una congregación. Uno se congrega para estar con su gente y empiezan hay amor, hay sentimientos que se despiertan que ayudan a la persona a estar mejor. Y sí, funciona, realmente funciona. Sí. So I'm gonna say this in English. For those who you are watching on live, give us a like, give us a comment. If you guys have any questions for him, for me, for whatever. And also, I want to ask my producers if you guys could fix this light right here. I think I'm a little dark. I see it on the screen right here. Y para usted si puede acercar. ¿Acercarlo más? Sí, no hay problema. Aquí tiene Ok. nada más para que. I like está. this. Ajá. Ok, muy bien, no Y problem. bajarlo un poco el micrófono. Bajarlo un poquito, ok. Ahí Sí, está. perfecto. Ok, Ahí está. perfecto. Ok. Entonces, hablando de iglesias ayudando, eso es una manera de que pueda ayudar a una persona que está sintiendo a lo mejor sola, deprimida o algo así. Pero, hablando de eso, cuáles son unas maneras en que si tú sabes que hay una persona que a lo mejor está deprimida o está sintiendo o está teniendo pensamientos de suicidio, cuáles son unas maneras que puedes ayudarlos? Bueno, y unas maneras que enseñas en tu clase. Claro. Por ejemplo, hablamos también en la clase de lo que es, por ejemplo, en los jóvenes, una adolescencia típica y lo que no es típico. Y hablamos también de lo que son los factores de riesgo de protección y las señales y los síntomas. Ujú. Por ejemplo, las señales son las cosas que nosotros vemos, ¿no? Entonces Sí. podemos ver que una persona está triste, podemos ver que una persona no tiene mucho interés en las cosas, Wow. podemos ver cosas que se manifiestan claramente. Y los síntomas son las cosas que las personas nos dicen. Entonces es importante la comunión y la comunicación. Ujú. Yo te puedo preguntar, bueno, te noto triste o cómo estás, ¿no? Al menos, ¿no? Y entonces uno de los principios que enseñamos en la clase es el escuchar sin juzgar, ¿no? Ujú. Primero tratamos de evaluar el riesgo de suicidio o daño físico y después usamos el principio de escuchar sin juzgar, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué sin juzgar? ¿No? Ajá. Porque a veces las personas pueden estar pasando por cosas que tienen vergüenza de compartir, ¿no? Yeah, sí. Por ejemplo, un joven que está confundido con su sexualidad o una persona que de repente tiene miedo de compartir, que no tiene ganas de vivir, Sí. ¿no es cierto? Son cosas que pueden llegar a ser difíciles. Entonces, el hecho de que nosotros podamos escuchar a una persona sin juzgarla le va a abrir las puertas para poder abrirse a hablar y a contarte lo que está pasando. Entonces, cuando podemos hablar lo que nos está pasando, podemos recibir mejor ayuda. Sí. Por eso decimos que también hace falta tener un adulto, al menos, un adulto, ¿no? En el cual el joven pueda confiar. De repente, suponte, tú tienes problemas, que eres joven y vienes a mí, y yo te escucho sin juicio, y de repente cada vez que tú me llamas que estás triste, yo te puedo atender el teléfono y escucharte y preguntarte qué está pasando. Enseñamos varias técnicas, digamos, de cómo poder escuchar de una manera que... Has visto que a veces decimos que escuchamos, pero en realidad ya estamos pensando lo que vamos a responder Sí. antes de que la persona termine de hablar. Generalmente estamos como en un modo de, yo siempre digo, fixing mode, ¿no es cierto? Como, I just want to fix you. I want to fix your problem. Yeah, I just want to fix your problem and I know I have a solution, pero en realidad está bien, yo tengo la solución, puedo tener una muy buena solución o puedo tener una muy buena idea, pero en realidad es mejor que la persona pueda encontrar su idea o su solución. Y muchas veces las personas hablando, teniendo esa posibilidad de hablar, se escucha y a veces se encuentra su solución sola, rápidamente. Entonces es importantísimo eso de escuchar sin juzgar y que la gente sepa que la estás escuchando. O sea, Okay. Wow. es importante. Si yo estoy, por ejemplo, tú me hablas a mí, yo estoy con el teléfono viendo Facebook o viendo Instagram, ¿verdad? Sí, es como que no. No estás Claro. escuchando. Y No importa. está el lenguaje físico, la atención, el gesto, el inclinar un poco el cuerpo hacia la persona para que la persona sepa que la estamos escuchando. Okay. Wow. Así no sabía. Son cosas para pensar y son diferentes componentes porque, y se habla mucho de esto en la clase y tenemos justamente este libro que tengo acá, que le damos a todas las personas este libro que se llama Primeros Auxilios. Acá está, mira vos. Para los primeros auxilios para la salud mental de los jóvenes. Y este libro, siempre digo a la gente, cuando viene a la clase se lo damos y tiene una parte que me gusta mucho que es la parte púrpura. En esta parte púrpura dice Primeros Auxilios para pensamientos y conductas suicidas. Entonces,
Toda esta información es información excelente. Esto fue creado en Australia en el año 2000. Lo creó un doctor de la salud mental y junto con una enfermera de salud mental. En Australia tienen enfermeros de salud mental como aquí, en Utah también hay. Entonces ellos vieron la necesidad de tener algún tipo de preparación para poder ayudar a los padres de jóvenes que tenían estos intentos. En Australia también hay mucho suicidio juvenil. Entonces crearon esta clase y buscaron que la clase sea fundada en evidencias. Ok, sí. Que esto es tremendamente importante porque esta clase funciona. Esta clase tú vienes y es un antes y un después. O sea, de repente ojalá nunca hayas perdido a nadie por suicidio, pero tú vienes acá sin saber realmente qué hacer y te vas a tu casa feliz, empoderado, como fue con ustedes, con tu papá y contigo, sabiendo lo que podías hacer. Sales, hay esperanza, hay fe, se puede hacer algo. Y es excelente. Y tú sabes que practicamos también, tenemos mucha práctica, tenemos casos, y los casos son difíciles. Son casos que van evolucionando desde que empiezan a tener algunos síntomas de salud mental, síntomas y señales de salud mental, problemas de salud mental, y después van aumentando en progreso y se ponen peor. Y vamos viendo cómo ayudarlos y es posible ayudarlos. Entonces, eso es lo importante. Ojalá que los papás, sobre todo que estén escuchando, o los adultos jóvenes mayores que estén escuchando, quieran venir a la clase, porque en cualquier lugar que lo vean, en Facebook, en todos lados lo publicamos siempre, que vengan porque es muy importante, porque tenemos herramientas para ayudar a los jóvenes más jóvenes, ¿no? Y Utah ahora, lamentablemente, los pensamientos y las ideas suicidas se están generando en jóvenes más jóvenes, como niños de 10, 9 años. Y es catastrófico, ¿no? De repente la falta de poder hacer algo y sí se puede. Sí se puede. Esta es la idea de la clase, sí se puede. Sí se puede. Y lo que me gusta eso de su clase, de cómo enseñan, es que no nomás es alguien separado con PowerPoint y puntos y lo lee y luego te dice y luego lo que me encanta de todo es que, por lo menos para mí, yo cuando estaba ahí cada vez era, no sabía eso, o cada vez no sabía eso, yo pensé que era así y no es así y es así, pero cada vea me sorprendía de que así es, así no es, así es, así no es. Y yo a lo mejor hubiera sido algo sin saber o hubiera sido algo pensando que así era, ¿verdad? Y lo que me gustaba más también, lo que dijiste, era que cada vez practicábamos. O sea, en este caso, ¿qué hacemos? Y cada vez intentamos lo que era antes y luego lo intentamos en el nuevo caso y dices, no, así no es no puedes usar esta manera para hacerlo en este tipo de caso. Esta vez tienes que hacer esto. Claro, porque hay casos en que ya escaló tanto lo que ha pasado que hay que llevarlos al hospital, hay que llamar al 911. Porque hay casos que hay que salvarles la vida. En Utah hay una ley que es mandatorio reportar cuando una persona está intentando morir por suicidio. Entonces es importante ver, de acuerdo al caso, nosotros vamos viendo qué se puede hacer. Pero hay esperanza. O sea, lo bueno es que cuanto antes se pueda ayudar al joven o a la joven, es mejor. Cuanto antes es mejor. Y hay mucha ayuda. O sea, esto se puede hacer. Se puede ayudar a la gente. Y yo escucho todo el tiempo, permanentemente, casos de personas que son ayudadas. Tuve el caso esta semana anterior, tuve una clase en español y la semana anterior también, ¿no? Este viernes pasado y el anterior. En el primer viernes vino una persona, que no voy a decir el nombre, ¿por qué? Porque mantenemos mucho la privacidad. Lo que hacemos, tú sabes, hacemos un pacto de lo que se habla en la clase en cuanto a los casos de las personas, queda acá. Porque la idea es ayudarlos y también no entrar en compartir eso que puede llegar a ser chisme o como sea, ¿no? Entonces tratamos, hacemos un convenio de que sea confidencial. Y una persona vino, vamos a decir que se llama María, y me comentó que hacía mucho tiempo tenía a uno de los hijos con un problema de salud mental muy grave, como es, por ejemplo, el trastorno bipolar
tipo 1, Wow. que es un trastorno bien, bien difícil Sí, de sí, sí. llevar. Y sobre todo esos jóvenes en general no quieren tomar la medicina. O cuando la toman se sienten bien y la dejan porque creen que ya Y están está bien. siendo mejor. Ajá. Claro, y están bien por unos días más, que es como un Ajá. periodo que se llama luna de miel o honeymoon en inglés. Mm, Y después vuelven a caer y es como un crash, ¿no? Es como mm, una caída bien fea. Y vuelven y tienen que volver a tomar la medicina o ir al médico, etcétera. Y esta persona, María, digamos, mm, por muchos años no sabía qué hacer y vino a la clase y durante esa semana practicó lo que aprendimos, sobre todo el escuchar sin juzgar a su hijo, y fue increíble el cambio. Y me mm. llamó el jueves pasado y me dijo, hey, me gustaría que mi esposo José venga a la clase, y el viernes teníamos, justamente me habían llamado que una persona se había enfermado de COVID y no podía estar, entonces le dimos el lugar a José y Y, les ayudó muchísimo, wow. muchísimo. ¿Cómo será que hasta el hijo empezó les dijo cosas que ellos no sabían? Porque el hijo tenía miedo de que los papás pudieran reaccionar de alguna manera, ¿no? Mm, Y les ayudó a tener una mejor comunión en la familia están mejor, o sea, están mejor. mm. Y el muchacho ahora tiene apoyo de los padres. O sea, es extraordinario. Permanentemente esto es la alegría que me da de esta clase, que es una Mm. clase, a veces es bien difícil, es bien dura. Sí, No, no te lo voy sí, a negar, bien sí. dura. Termino la noche muerto, digamos, llego a mi casa y digo, necesito dormir, sí, Sí. porque se pone muy intensa. Cuando son clases a público en general, generalmente vienen personas que han perdido a alguien o que pudieran perder a alguien en este Mm, momento, que estén en riesgo, sí, o ellos mismos, cuando eran más jóvenes, lo intentaron. Entonces ahora se están fortaleciendo y aprendiendo para que eso no pase más. wow. Entonces hay muchas emociones y bueno, nos ayudamos mutuamente Ujú. y salen las cosas, siempre salen las cosas Sí, bien. yo pienso que sería algo bueno para la gente que está escuchando para tomar esta clase, porque nunca sabes cuándo, o sea, Claro, ahorita en tu vida parece que todos están, o sea, bien bien, felices y de ajá, repente puede venir alguien y decirte, mira, estoy pasando por esta situación, teniendo estos pensamientos de suicidio y obviamente como cristianos queremos dar la solución, ¿verdad? claro, Queremos, claro, la claro, escritura claro, dice que no te mates, o no sé, no sé. claro, claro, claro. Y obviamente sí, está bien a veces dar el consejo, pero cuando tuve esa clase, a veces es, oh, y quieres arreglarlo, y no, a veces no es nomás escucharlos, es Claro, no juzgarlos o claro, algo por así. supuesto, claro. Es bueno tener los dos, tener Sí, estrategias que claro. son comprobadas, como dijiste, y Ujú. estrategias, cristianas, que después, Claro, que pueden servir claro, también. claro. Y lo ideal es hacer lo que mejor le pueda funcionar al Ujú. joven, Ajá, ¿no? sí, sí. Cosa de que si el joven no se siente juzgado es Ujú, es mucho mejor porque el joven se puede abrir a hablar, ¿no es ujú, cierto? ujú. Y yo siempre digo, ojalá que siempre tengamos líderes comunitarios, maestros, como hoy que enseñé en un distrito escolar, y que podamos enseñar a policías, a Ajá. consejeros, counselors, psicólogos, etcétera, porque esta clase salva vidas, Sí, sí, realmente salvavidas. salva vidas. Y ese es el punto. Ujú, Está con Cristiano. Lo que queremos que salvemos vidas en lo que ujú. podamos ayudar en lo que podamos. Imagínate, ¿no? Hace poco tiempo, bueno, el año pasado, el 10 de febrero, falleció un jovencito en Tuela que se llamaba Droy Harman, que estuvo mucho en los medios sociales, no sé si te Wow. acuerdas, en Mm, Instagram, en claro. Facebook, en todos lados. Y este muchacho falleció por suicidio porque había tenido un bully en la escuela por un año. Wow. Imagínate, Sí. ¿no? Imagínate tomar una decisión, tenía 11 años, ¿no? Y yo no lo conocía a él, no lo conocía, nunca lo vi, tengo un pariente en Tuela y he ido a Tuela muchas veces, pero nunca lo vi a ese niño, ¿no? A ese Ujú. muchachito. Y lo veía tanto en el Instagram y en el Facebook, y te juro que el día que me enteré me dolió, se me caían las lágrimas. Yo digo, Wow. ¿cómo es posible? Porque vos decís cómo la manera en que la muerte de un joven afecta no solamente a la familia ni a la comunidad cercana, por ejemplo, a los tíos, abuelos, Sí. amigos de la escuela, fíjate, va creciendo, ¿no? Los padres, los hermanos, los tíos, Wow. los abuelos, los amigos de la escuela, Sí. los vecinos. Sí. De repente, y gente que no lo conoce también, porque, o sea, es doloroso saber que un joven llegó a morir debido a un pensamiento que tuvo. O Sí. sea, y a una situación que no supo
que no supo manejar o que no tuvo ayuda para Wow. ser manejada correctamente. Algo que me gustaría destacar es que muchas veces los jóvenes tienen un pacto y cuando un joven de repente tiene 2, 3 amigos, cuando uno muere por suicidio, es importante prestar atención a los amigos de ese joven Ah, porque hay como como un efecto dominó, ¿no es ok. cierto? Y se ha visto acá en Utah eso. Y es bien importante, yo le digo a la gente, cuando pase algo así, vean a los amigos, si es que no tienen un pacto, ¿verdad? Porque a veces, por ¿Cómo eso no se habla mucho tampoco, tratamos de no, se trata de no hacer publicidad de la manera en la cual el joven murió. para que no copien? Claro, Copycats, lo que copien. es, ¿cómo se llama? Copycats. Claro, Ajá. porque los chicos copian. Los Ajá. chicos, por ejemplo, ven que un jovencito falleció por suicidio y ellos ven toda la fama, digamos, entre paréntesis, ¿no? Que Como por ellos ejemplo tienen. fue, no sé si escuchaste 13 Reasons Why, de la serie Claro, Netflix. sí, sí, sí. Muchos jóvenes se mataron por la serie de 13 Reasons Why. Sí, 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 sí. Y- Eso qué pena, ¿no? Que un ajá. canal de televisión haga eso. Sí, sí. Yo siempre pienso, wow, nosotros que estamos luchando para que eso no pase, ¿no? Ajá. Estamos de este lado de la vida tratando de que los jóvenes se queden y de repente los jóvenes tengan estas oportunidades de ver esos programas que son realmente del diablo, ¿no? O Sí, sí, sea, sí, sí. realmente, si te pones a pensar, Ajá. ¿cómo es posible que haya un programa que te enseñe cómo morir, ¿no? Y que te dé Sí, una razón para morir cuando hay tantas razones para la vida, ¿no? sí, sí. Y un joven de repente que tenga problemas, siempre yo pienso esto, que a veces los jóvenes toman una decisión permanente para problemas que son temporales, porque todos los Mm, problemas en general se pueden resolver, ujú. ¿cierto? Sí, sí. La salud, podemos tener tratamientos y hay maneras de resolver los problemas, ¿no? Problemas económicos se pueden resolver, etcétera. Ujú. Y los jóvenes toman esta determinación porque no tienen el cerebro desarrollado completamente para tomar decisiones correctas como los Sí, adultos. sí. Entonces hay que acompañarlos, al joven hay que acompañarlo y por eso el escuchar sin juzgar, para, para que el joven tenga a alguien que realmente esté para ellos, Yeah, para él o yeah. para ella. Producer, do you have any comments or no? Okay. Oh no, I haven't seen it. No, I haven't seen it. Nomás Talia dice, qué interesante. Gracias Talia por viendo nuestro canal ¿Qué edad tiene de. Talia? ¿No dice? Ella tiene, no sé, 26 años. Yeah. 26. Yeah. Oh, excelente. Esto es una linda edad para tomar la clase porque debe tener gente conocida joven a la cual Ajá. puede ayudar. Y también esta clase también puede ayudar a los adultos, ¿no? O Sí. sea, tú con los principios que aprendemos podemos ayudar a un adulto que esté pasando por una situación difícil de salud mental. El escuchar sin juzgar realmente ayuda. Y no solamente es el escuchar sin juzgar, sino que hay otras cosas. Por eso la clase dura 8 horas y es Ujú. bastante intensa y se practica mucho para poder hacer que la ayuda llegue, ¿no? Sí, variedad y llegué. Ajá. Y una pregunta interesante que yo he estado pensando, y es algo que hablas en la clase. ¿Cuáles son unos mitos de una persona suicida? Que unos mitos que gente en general tú ves que creen de una persona Por ejemplo, suicida. la gente cree que cuando una persona amenaza con morir por suicidio, dicen, oh, no, está manipulando. O ya Ujú. está de vuelta siempre hace lo mismo. Y eso hay que tomarlo en serio. Cada vez que una persona dice, quiero morir o tengo planeado matarme, hay que tomarlo en serio, hay que escucharlo, hay que buscar ayuda si hace falta, ir a un terapeuta, a un psicólogo. Hay mucha ayuda. Ujú. Si la persona no tiene seguro médico, puede llamar al número 211, el 211, Ujú. y ahí puede conseguir hay un montón de ayuda en Utah. Hay clínicas que, no voy a decir nombre, obvio, pero Ujú. hay muchas clínicas que tienen los grants del gobierno federal donde ellos pueden dar consejería gratuita a los jóvenes y los pueden ayudar Wow. muchísimo. Universidades acá que están trabajando fuertemente para poder ayudar. También está el número 988, que es Ujú. la línea de ayuda al suicida. Pero Suicide Hotline. Ajá. sí, 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 esa línea no es solamente para la persona que tiene pensamientos suicidas, sino también para la familia. De repente, digamos que tú tuviste pensamientos suicidas y yo te ayudé, te escuché sin juzgar, te llevé al hospital. Y yo después me siento mal, ¿no? Me siento abrumado porque es difícil, Ujú. es muy difícil.
¿Qué Sí. hago? ¿No? Si no tengo con quién hablar, puedo llamar al 988 y decirles, mira, yo he ayudado a esta persona, está en el hospital ahora y ha sido muy difícil y quiero hablar con alguien de lo que viví, de cómo me sentí, ¿verdad? En cuanto a lo que estaba pasando. Es normal tener miedo, es típico tener miedo, ¿verdad? Sí. Si es un familiar, de que la Sí. persona muriera, Sí. a veces nos quedamos Sí. con esa angustia Ajá. de que hacemos, nos proyectamos a que la persona como que se hubiese ido y nos sentimos muy, muy mal. Entonces, los profesionales de la 988, la mayoría, tienen consejeros profesionales, counselors. Ok. Entonces, puedes hablar con una persona que realmente te va a ayudar muchísimo. Mm, Y bueno, en el caso de que una persona esté intentándolo, hay que llamar al 911, ¿no? ujú. Y personas en crisis, la policía también tiene en Utah un equipo en cada ciudad que se llama CTI, donde ellos son profesionales policías que han tomado una clase muy intensiva de salud mental para poder ayudar a personas, suponte en tu casa, que tengas a alguien que tenga un problema de salud mental, de repente que esté tirando cosas, rompiendo cosas o lo que fuera, ¿no? Por darte un ejemplo, que a veces uno llamaría a la policía por eso, porque está la Mm, vida en riesgo, ¿no? sí. Y ellos saben cómo manejar esas situaciones, ¿no? Mm, Y hay leyes que nos ayudan también. Hay una que se llama Pink Sheet, ah, donde en las escuelas, por ejemplo, ellos tienen eso, donde si una persona está en riesgo de morir, la pueden llevar al hospital. ok. Y tienen el derecho de llevarla al hospital, ¿no? ¿Y cuál? Que ese es el primer mito sería, entonces, no, Que cuando una persona amenaza, no es manipulación siempre. No tomes como, claro, no le tomamos recado a eso. Sí, hay que tomar ok, recado y hay que hacer algo. ok. Otro mito es que a veces la gente dice, las jóvenes que mueren por suicidio nunca dejan una señal o algo, nunca dejan nada. Y sí, en realidad sí hay señales de que la persona pudiera Ok. estar pensando en morir por suicidio. Por ejemplo, dejan una carta, de repente tienen problemas con los compañeros. Mira, siempre hay extremos. Las personas, por ejemplo, en una adolescencia típica, tú tienes que, si eres una niña, tienes 9 años y te gustan las Barbie. Y a los 11 años, ya a 12 años, es como que no te gustan las Barbie. Ujú, Entonces cambias y de repente quieres un celular, de repente ujú, quieres estar en Snapchat o Instagram o ujú, quieres hacer otras cosas, de repente estudiar algo que te guste. En el caso de cuando un joven de repente cambia sus gustos y de repente ya no quiere hacer nada, esa es una señal de peligro. Hay cosas mm, que hay que prestar atención. Por ejemplo, una es esa. ¿No es cierto? De ok. repente cuando no quieren estudiar o cuando de repente los jóvenes en general nos queremos cierta privacidad en nuestra casa. Pero cuando un joven ya tiene esa privacidad y pareciera como que está ocultando algo, eso hay que prestar atención, Ok. ¿verdad? Ok. Cosas así, o sea, cosas que son un poquito extremas. Tenemos que ver la intensidad, tenemos que ver cuán a menudo lo hace, ¿verdad? Y la frecuencia, ¿no? La frecuencia de cuán a menudo lo hace. ¿Por qué? Porque cuando un joven va cambiando, generalmente se consideran como 2 semanas, ¿no es cierto? Para Ujú, ver qué está pasando, pero es mejor estar siempre al pendiente antes de las 2 semanas. O sea, ujú. cuando vemos un cambio drástico, es importante prestar atención y Ah, hablar y preguntar, sobre todo escuchar. Hay ujú, que tener, por ejemplo, para escuchar es importante saber hacer silencio, ah, hacer una pregunta y esperar. ujú, ¿Qué es para darle la oportunidad a la persona a que pueda verbalizar lo que está pensando, lo que está sintiendo, ujú. lo Ok. que le está pasando, ¿verdad? Ya. Sin intentar adivinar qué es lo que está pasando. Ah, Más ok. allá de que uno pudiera tener una idea, pero hay que el que escucha para escuchar bien tiene que tratar de tener esa paciencia de decir, bueno, esto quizá lo sé, pero vamos a escuchar bien a ver qué hay acá. Mm, Y cuando tú escuchas bien y cuando tú ves esas señales y esos síntomas, mm, cuando viene la policía o viene un consejero o lo llevas al hospital, toda esa información le va a ayudar al médico, por ejemplo, a un consejero en el hospital o a un médico de las emergencias. Mírate, ah, él se corta, viste, acá en los puños se corta abajo los puños, ya no quiere comer como antes, ha bajado mucho de peso, parece que estuviese ocultando algo, no nos deja entrar en el cuarto, hay noches que no duermen toda la noche o hay días que duerme todo el santo día. ujú. Son extremos, Sí, sí. ¿verdad? De repente, antes le gustaba el canto, estudió canto 8 años, de repente le gustaba, era la mejor alumna en la escuela y de repente De ya dice algo.
pierden interés, ya no quieren estudiar canto, ya no quieren la universidad. Y tú preguntas, bueno, ¿qué quieres trabajar? O sea, hay cosas que pudieran cambiar y uno le pregunta y ellos ya pierden ese interés y todo eso. En unas cosas. Ujú, Ok. Bueno, por lo menos para mí yo, un mito que yo aprendí de su clase, que nomás preguntándole si se quiere suicidar, ujú. lo, lo quiere, como le impulsa para suicidar, no siempre, eso no es Claro, verdad. la O sea, gente piensa eso, que cuando uno... Es muy importante cuando uno está dudando decirle, ¿estás pensando en matarte? ujú, ¿Tienes un plan? ¿Sabes cuándo lo vas a hacer? ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Son preguntas directas que las practicamos en el ujú, curso, ¿verdad? Para poder, porque son preguntas muy fuertes también, ujú, ¿verdad? sí. Mueven mucha emoción. Entonces, practicarlo nos ayuda a estar listos en el momento de actuar. Ujú, He tenido oportunidad de preguntar a muchas personas que tenían esos pensamientos y nunca han sentido ellos como que yo les estaba dando la idea de que, de que tenían que morir por ajá. suicidio. Sí, O ya es como una confirmación, ¿no? claro, Básicamente, no, ajá. nada más. Ajá. Cuando tú le preguntas al joven es muy importante porque el Ujú, joven pudiera haber tenido la idea y te dicen la verdad. ujú, En sí, sí. general te dicen la verdad, si Sí, sí. tienen un plan, cuándo lo van a hacer, etcétera. Con quién lo van a hacer, le puedes preguntar también. Pero esa pregunta, ¿estás pensando en matarte? Es una buena pregunta en realidad. No es que le estás dando la idea a la persona. Sí. Está científicamente comprobado. O sea, hay evidencias de que no es una idea que le das. Es nomás, es más que es más un Prevención. prevención Ujú. que ah, como darle ideas. Claro, Es más como correcto. prevención. Y yo pensaba que no, si le No hay que dices, si preguntar, le claro. preguntas, lo va a hacer esa A noche o algo veces en así. la clase cuando preguntamos le decimos, bueno, cuando yo te haga la pregunta, tú tienes que decir que sí a todo. Y es una pregunta tan fuerte que a veces la gente dice no. El viernes pasado tuve una clase y muchos decían que no. Y yo les preguntaba, ¿y por qué dicen que no? Bueno, es muy difícil, es muy duro. Y es verdad, Sí, sí, es sí. muy duro. Es muy Ujú, duro preguntarle algo que tú quieres. ajá. Estás pensando en matarte, Sí, sí. tienes un plan, Sí, ¿verdad? Es muy duro, pero salva una vida. Es una sí. pregunta que salva vidas. Sí, sí, es muy Y es importante. bueno practicar porque cuando venimos a la clase es un ambiente seguro. Es un lugar seguro donde vamos a estar contenidos y los que enseñamos la clase sabemos qué hacer. Ujú. Entonces les vamos a ayudar. Sí, sí, muy importante. Bueno, muchas gracias Un por placer. venir. Vamos a tener nuestra clase en abril, fue 15. que abril 15, y vamos a abrir inscripciones. Solamente son 30 en cupo, de cupo, ¿verdad? Sí. Solamente 30 pueden tener las clases. Ahorita tenemos 16, si no estoy mal, ya escritos. Inscritos. Ajá, escritos, pero si ustedes están interesados, vamos a poner en social media donde inscribirse. Voy a poner, si ya tengo todo listo, vamos a ponerlo en la descripción de este video después. Pero si ustedes lo interesan todo lo que es esto de suicide, then be ready for the class that's coming on April. And we'll be excited to see. This is everything you'll learn, this and more, esto y más, Sí. ¿verdad? And I highly recommend it. I took the class and I thought it was amazing. I've used it maybe a couple times, and now I understand what to look for and what to find in a person that is struggling with suicidal thoughts, depression, and the steps to take. I have the notes on my phone. Let me see if I can find it. Really Yeah, good for you. Good for let me see you. if I can show you Wow. real I'm proud of quick. you. This is awesome. Makes me so happy. So I have the whole Makes notes. me wow. So Makes I me have, so happy. I remember you were taking notes. yeah, I Yeah. was taking all the notes. Good for So I don't know if this camera can you. show it. Wow. Qué bueno. Yeah, so I had all the notes. I have all the notes. I mean, that's how interesting. That's how interesting I liked it and how useful this stuff is. So estoy muy feliz que usted vino Gracias. aquí en este Gracias a ti. podcast y gracias por darnos esa información. Por lo menos Muchísimas. con esto, y si quieren verlo otra vez, se pueden ayudar Seguro. un poco. Sí, sí, sí. Pero la clase va más en detalle. Más, Sí, sí, obviamente sí, no sí, podemos sí. cubrir todo lo que está Tal ahí. cual. Y pues, obviamente no queremos porque queremos que vengan a la clase. Pero muchas gracias por venir y muchas espero hope to see you guys there in the class. Yep. Thank you for watching.